seminario de ateísmo tiene que moverse para adelante. Parte número 2. Para cristianos, también para ateos. Va a ser en el Adria Hotel y Conference Center en Nueva York, abril 27, del 8 a 11. Es gratis. Tienen que registrarse, no tienen que ir a Nueva York. Pueden haberlo en internet, pero hay que registrarse, es gratis. Okay, and we're going to get started. Vamos a empezar como le había explicado ya. No estamos haciendo las clases en inglés y español como antes lo hacía. Cada idioma separada. Es más potente estar juntos los dos, especialmente cuando entienden la clase de hoy. Hoy vamos a hablar en lenguas. Estamos en serie identificando la verdadera religión. Ya sabe que yo no estoy promoviendo religión. No hay verdadera religión. Solo hay lo que Jesús dijo, que es que conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Eso es la verdad. Punto. La verdad, no la verdadera religión. Verdaderamente la religión nos salva. La religión no es bueno y usted lo va a ver hoy. ¿Ok? Hay que entender las palabras. Vamos a entrar. Va a ser breve la clase de hoy. Estoy un poco corriendo el tiempo. Pero vamos a entrar. No vamos a hablar mucho. Ok. Génesis 11. Ya hemos hablado de Noé la semana pasada. Sencillamente cualquier religión, cualquier enseñanza que no tiene la salvación, los salvados levantándose para el cielo, para la eternidad, porque son 8, el 8 tiene significado, no es lo que Dios está enseñando en la Biblia. ¿Sí? Estos son fundamentos. Las primeras cosas son fundamentales. O sea, hay que entender eso primeramente que nada. Ok, en Génesis 11 todavía estamos en los fundamentales, todavía los principios, y vamos a ver lo que pasa aquí. Dice la Biblia, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Por qué estamos hablando del don de hablar de lenguas ahora? Porque ahora es cuando Dios habla de eso, de las lenguas. No el don de hablar en lenguas, sino el problema de las lenguas. Okay. Hay algo que Dios está enseñando con las lenguas. No importa, o como te dije antes, estoy enseñando a ateos también. Son los ateos, yo tengo que hablar de una forma que el ateo entienda, ¿no? No importa de dónde se origine esta historia. Esta historia puede ser un cuento de hadas, un cuento de una historia que se dijo a los niños. No importa dónde viene este relato. Lo que importa es lo que Dios está enseñando con eso. Ese es el punto, right? De toda forma, el punto o la verdad, la palabra de Dios es el punto que se está enseñando. Okay, hay que entender eso. No hay nada que puede decir alguien que esto vino de aquí, esto vino de allá, porque todo es de Dios. De todo modo vino de Dios, aunque vino de allá, en la tierra es de Dios, no importa, la gente no entiende. Pero hoy tú vas a ver algo que contesta para el ateo esa realidad. Vamos a ver, espera, que tú lo vas a ver ahora. Now, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, queriendo decir que los conceptos se compartían, se entendía, había comprensión. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos los con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Ok, fíjate que querían hacer una ciudad y
una torre. ¿Qué significado tenía el torre? Fíjese la descripción del torre, cuya cúspide llega al cielo. ¿Qué significado tiene que el cúspide llegue al cielo? Es la cosa que, ¿y esto quiénes eran? ¿Eran cristianos? ¿Eran judíos? ¿Quiénes eran? No eran ninguno de los dos, eran paganos. ¿Tenían algún interés en el cielo? En las naciones, las gentes primitivos tenían conceptos de deidad. Habían dioses que servían. Y el cielo era un lugar que se reconocía para dioses. De todo modo, el tiempo, y usted ve a través de la Biblia y a través de la historia de desarrollo de la humanidad, que se asociaba mucho los cielos en los lugares altos, y cualquier cosa alto se asociaba con algo religioso, algo santo. All right? Eso es el concepto de lo alto. So, ciertamente que este torre alto que llega hasta el cielo era un esfuerzo. ¿De quién era? El esfuerzo era de Dios. Así que era un esfuerzo humano de llegar a los cielos, donde aún hoy día la gente dice que Dios está en los cielos. So, pensamos que estas personas también tenían conceptos de deidad, de los santos, aunque no lo tuviesen, quizás tuviesen solamente como los niños se sienten cuando alcanzan a subir un árbol, se sienten superior, se sienten fuertes, qué grandes somos, que estamos aquí altos. Es aún como un sentimiento humano. Uno se siente poderoso, uno se siente sobre los demás, right? Así que aún así era algo religioso, era algo subiendo más alto de la tierra. Recuerden Noé y subir sobre las aguas al cielo. Recuerde eso. Porque estamos viendo similaridad, alto, llevar al cielo. Aquí entonces vemos que querían ir también al cielo. Y dice, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Nótese algo aquí. ¿Dónde están los otros dioses? Nótese que aquí no describe que hay otros dioses ahí, que Dios está molesto. Fíjese, vamos a seguir leyendo para que tú veas. Dios ni está molesto que están sirviendo otros dioses. Fíjate, mira. Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No dijo, he aquí que son idólatras. Mira que están haciendo esto para otro Dios. No dijo eso. Dijo, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. No dijo un solo otro Dios falso que están elaborando esta torre para servir a ese Dios falso. No está hablando Dios de dioses falsos. Está hablando Dios de una realidad humana. Y esa realidad es que ellos están unidos, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Que viene, Dios está interesado en lenguaje aquí. Está diciendo que nada puede impedir que los seres humanos hagan lo que quieran, que alcancen lo que quieran. No hay nada que los impide. ¿Por qué? Porque todos entienden, todos hablan un solo idioma.
se entienden, se comunican, entienden cada uno y va multiplicando esto. No hay nada que impide que el trabajo se haga, sino que cada uno entiende y se está moviendo rápido. Hay entendimiento, hay comprensión, hay habilidad. Punto. Lo que nos enseña rápidamente esto son cosas importantes. Estos son tremendos. Porque Dios está diciendo que si el lenguaje es uno, o sea que la comunicación es cumplida, perfecta, que hay comprensión de ambas partes entre seres humanos, quiere decir, y entre sí, que no hay entre sí pregunta, porque se entiende, no hay problemas mentales que interfieren, no hay lo que se llama juicio. Hay cosas en la psicología y otras ciencias en la comunicación que se llama ruido, noise en inglés, que quiere decir cosas que interfieren que el mensaje llega. Esos son ruidos, cosas que interfieren con la claridad, que causan que lo que se escucha o lo que se lee se hace más nebulosa porque hay mucho ruido, mucha distracción, o cosas que descomponen o degradan la calidad y la pureza de la comunicación. Porque si no hay degradación en la comunicación ni en la recepción, que es otra parte de la comunicación, recepción, uno tiene que tener el mismo nivel, entendimiento, y entonces recibir sin ruido, right? Sin ruido que interfiere. Perdón, un momento. Que interfiere la comunicación, pues entonces llega la comunicación directo, sin interferencia, sin degradación, y como hay entendimiento en la recepción del mensaje, pues entonces hay efectividad, hay habilidad para efectuar lo recibido en la comunicación. Hay entonces progreso integral e importante, ¿no? Significante. Y eso es lo que el ser humano puede hacer, puede alcanzar. Primeramente entre de uno. Si uno no tiene problema mental, ADD, que interfiera, esas son cosas que interfieren la recepción de información. Falta de comprensión lectoral, de leer o entender lo que uno está leyendo. Esas son también ruidos, son interferencias en la comunicación. También hay interferencia en lenguaje. La Biblia, por ejemplo, es una traducción en el español, al inglés, al alemán, al japonés, lo que sea, desde el hebreo. Y pues también el hebreo es una traducción, es una transmisión al idioma humano de algo que es inspirado por lo espiritual. Uno tiene que entender que ya en lo original, lo hebreo original, que no existe tal cosa, ¿sabes? Bueno, eso es otra historia. La Biblia fue compuesto después, pero de todo fue tradiciones orales y otras memorias. Y eso es tu Biblia de hoy. Pero la cosa no importa, porque Dios está en control de todas las cosas. Eso es que los ateos no entienden, que no importa que se sacara de la basura ciertos cuentos de la Biblia, todavía es lo que Dios puso y hizo disponible. ¿Que creen que las cosas suceden fuera de Dios? No, todo está en Dios. No, nadie se escapa. Si está entre
la tierra, debajo de la tierra, todo hasta el fin del universo está bajo el control del Altísimo Dios. Olvídese que no hay manera de escapar de eso. Anyway, porque muchos traen evidencias o creencias, muchas veces son creencias falsas, pero hay evidencia de que las fuentes sean extra bíblicos. Bueno, ¿qué tú esperas? Pero en ninguna forma indica que Dios no inspiró la palabra, que Dios no inspiró la escritura. No tienen que decir eso. La inspiración de la escritura no tiene que ser que palabra por palabra, al momento que sucedió las cosas, no tiene que ser eso. Dios es poderoso para poner en una composición, en una compilación de diferentes fuentes, de donde sea. Dios es poderoso para asegurar que lo que resulta de todos estos fuentes misteriosos sea la palabra de Dios, porque Él lo llama su palabra. Es sencillo. En otras palabras, que Él es Dios poderoso. Ahora hay con qué dudar, seguro, y tiene que ser así. Esas son cosas que voy a hablar en el seminario parte número 2 en Nueva York, y que está disponible por línea, pero voy a ser en inglés nada más. No tengo tiempo de hacer los dos idiomas. Quizá voy a hacer una traducción mucho después en español, pero si tú entiendes inglés o tienes alguien que puede interpretar, regístrase y en la línea, y así en la comodidad de su casa con su interpretador pueden gozar de ese seminario. De todo modo, esas son cosas que yo voy a dirigirme en ese seminario en particular. Now, lo interesante que es importante para nosotros y para sus hijos entender la importancia de la comunicación, el lenguaje. El lenguaje de nosotros, depende de nuestro triunfo, nuestro éxito en la vida. Si tú vas a hablar unas palabras feas, eso es una marca en contra de su progreso. Esas son cosas que te limitan. En todo lo que se puede haber dicho. Sí, ahí hay muchos que alcanzan muchas cosas hablando feo. Hay logros, porque hay otras cosas también que impactan. Pero si todo es perfecto, si todo se habla bien, habla idioma, el lenguaje bien, comprensión de lectura bien, right? Que no hay ruido, se escucha bien, que no haya deficiencia en la mente, o sea, por enfermedad mental o por falta de conocimiento. Eso también es un problema. Si teniendo todas las cosas en orden, el ser humano puede hacer cualquier cosa que piensa, y eso es básicamente lo que Dios está diciendo aquí. Lo que ha pensado hacer lo puede lograr, porque no hay nada que no podemos hacer. Todo es posible para él. Y lo digo así, ustedes que conocen la Biblia, conocen ese texto que iba yo a decir y cumplir, porque eso viene parte de lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué es que dice la Escritura que todo es posible para el que cree? ¿Por qué lo dice? ¿Qué son todas las cosas? Ahora nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y la Biblia en el hebreo habla más abiertamente. Dice en lo que se imaginan hacer, en cualquier cosa que quieren hacer, lo van a poder lograr. Eso es lo que está infiriendo el hebreo aquí. O sea que lo que limita al hombre y lo que limita a ti, a tus hijos, es el lenguaje en hablar, lo que hablan, cómo hablan y cómo reciban
y procesan todo el proceso. Hablar, recibir, leer, entender, todas las deficiencias que hay en ese proceso es lo que limita a sus hijos a triunfar, a tener éxito en la vida. Es lo que te limita a usted tener éxito en la vida y con su familia. Por eso lo más importante es que haya buen lenguaje, buen hablar. Y lo que quiero decir no solamente que no se habla palabra fea, no es eso, sino el entendimiento. Es tener entendimiento, capacidad, promover la lectura, el entendimiento como familia. Siempre yo he enseñado eso. La familia debe estudiar juntos. Aprenden a leer juntos, aprenden a comprender juntos. Los más fuertes, los adultos enseñando a los hijos y los hijos enseñando a los pequeños, para que tengan el compañerismo en el aprendizaje a su nivel, más llegando a su nivel. Es como alguien que está elevado, estirando la mano para ayudar a subir, para que tú subas. Ese es el punto de lo que se llama la instrucción, el mentoreo del compañero, del hermano un poco mayor, del chiquito que todavía está aprendiendo. El hermanito todavía aprende, pero sabe más que el menor. Así sucesivamente, cada uno debe estar enseñando al otro. Pero el punto es que en el hogar debe haber un alto respeto para inculcar en el hogar, en el ambiente familiar, el estudio, fomentarlo en su hogar. Estudio, la comprensión de lectura, razonamiento crítica. ¿Okay? Eso no es razonamiento religioso. ¿Sí? Ese es el problema, que muchos de ustedes están enseñando a sus hijos religiosamente, pero eso no es pensamiento crítica. Y usted que teme porque no tienen la verdad, ¿verdad? Eso es lo que temen, que usted teme enseñar al muchacho razonar, lo va a llevar fuera de la iglesia. Pues amén. Si pensar razonar es que si llevarlo fuera del mundo, pues amén a eso. Pero yo te voy a decir algo. Yo he estado en la iglesia por muchos años y yo he visto los que han ido al mundo de la iglesia, y no es por pensar razonalmente, ¿ok? No tenga ese razonamiento, porque no es verdad. Esa es una falsa idea. Yo estoy en la iglesia hace 52 años. Voy a cumplir quizás 53 años este año. 53 años en la iglesia. ¿Ok? Y yo pensando críticamente, razonando, usando el método científico. Yo estoy en la iglesia y soy pastor. He empezado organizaciones que estirando mundialmente ahora y entrenando ministros en otras partes del mundo. ¿Ok? Yo conozco la ciencia fuerte. Soy psicoterapeuta, perdón. Sí, lo que no hablo bien perfecto el español, pero en inglés soy un batazo, obviamente. Right? Again, otra vez, no teme. Los que tienen la verdad no tienen por qué temer a la verdad. Los que tienen luz no tienen que temer la luz del día. Eso es. Ahora, los que dicen cosas así es porque no tienen toda la verdad. Eso pasa, cuando uno no tiene toda la verdad, uno teme.
porque no concuerda lo que uno está recibiendo en la iglesia, en sus iglesias y sus libros, con lo que la ciencia y los razonamientos que está allá afuera. Yo sé que la Biblia habla en contra de la mentalidad humana, pero es porque la conclusión que hace es la conclusión, no es por la ciencia. O sea, no es por medir que 2 y 2 son 4, que no puedo servir a Dios porque 2 y 2 son 4. No es así. Sino que llegan a una conclusión errada. Right? Pero no es por tener la información. Eso es muy importante para que uno sepa. Y es una manera también de identificar la verdad. Porque la verdad te hace libre. Y no tenemos que tener temor. Cuando uno está en Dios no tiene temor. La Biblia dice. Pero ¿por qué no tenemos temor? Porque Dios es fuerte y poderoso. Right? Él lo es. Pero también el conocimiento de Dios es fuerte. Porque es verdad. Es más verdad. No que contradice la ciencia, sino es más allá. Es la ciencia y más todavía. Yo cuando estoy hablando con personas sobre la ciencia, yo estoy llegando de una forma de enseñar. Porque yo sé más de lo que están hablando de la ciencia. Yo conozco más allá. Yo me bajo para hablar ciencia a la gente. ¿Por qué? Porque lo de Dios es... Dios creó la ciencia, ¿no? Dios creó la ciencia. Y si uno aprende en Dios y de Dios, directo, de Dios, no de los hombres de Dios, sino de Dios, entonces uno va a tener más conocimiento de las cosas. Ok. So here we see. Aquí vemos el lenguaje es sumamente comprensión. Todo el proceso del lenguaje, porque está hablando de lenguaje, no solamente está hablando de esto, está hablando de todo conectado. Recuerde que la gente eran uno solo, el pueblo es uno. Quiere decir que lo que se está hablando se conoce, que todo el pueblo lo entiende, todo el pueblo lo conoce. Eso quiere decir que el entendimiento era común. Y se hablaba directo, se hablaba exacto y todo el mundo hacía, tenía la habilidad de hacer. Eso es muy, muy poderoso. Y eso es lo que Dios está entonces. Now, ¿qué dice Dios? ¿Dónde están los otros dioses aquí? ¿Qué dijo Dios de la gente está adorando a otro Dios? Aquí no lo dice. Porque eso no era lo que Dios le importaba. Porque lo que Dios está diciendo es que no hay otro Dios. Esa es la realidad. La gente tiene que entender. No hay dioses paganas. Punto. Dios aquí no se está quejándose que están adorando a otro Dios. No. Porque no existe. Dios sí dice en la Biblia esto, otro, de otro Dios, pero es porque la gente cree en ellos. La gente cree en ellos. Eso es todo. Que no le están dando a Dios la honra y el respeto y la adoración que Él solo merece. Eso es el problema en la Biblia con Dios y los dioses paganos. Pero no es que los otros dioses existen, porque no existen los otros dioses. No existen, no son nada. Es que la gente cree en eso. La gente no le están reconociendo el único y verdadero Dios. Ahora pues, dice aquí que ahora pues descendamos y confundamos. Go back. Perdón, que uno de los muchachos salieron, está enfermo. Y entonces va a venir aquí a hacer muchos videos. Se lo mandé para atrás. Perdona por eso, es que está enfermito el pobre. Ok. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es lo que Dios está refiriendo aquí. Eso es lo que interesa a Dios, la verdad. Lo único que hay aquí no es que están adorando a otros dioses, no es que están... no, es que lo que va a hacer el hombre es llegar a ¿qué? ¿Qué estaban tratando de hacer? Querían hacer ¿qué? Que dice que vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Entonces estaban haciendo una conexión con el cielo, donde está ¿quién? Dios o los dioses en su pensar. Los grandes, los dioses, los poderosos, en una forma relativo a ser un hombre caminando sobre la tierra. Estar en la altura siempre ha sido la ventaja. Aún en guerra, que tiene la tierra alta, pues tiene la ventaja. En la altura siempre he tenido respeto, admiración y veneración para el ser humano. Esto es muy importante y eso se ve a través de toda la Biblia. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo aquí? Una subida al cielo. ¿Y qué es otra cosa que los hombres han hecho también para llegar al cielo? Le doy un minuto. ¿Tú entiendes? Lo que está representando aquí es el hombre haciendo religión, haciendo una manera de llegar al cielo. En aquel entonces, pues nosotros ya vamos a la luna hoy día y tenemos satélites que van. Sí, pero la gente no son uno. No es un esfuerzo de la gente llegar a donde está Dios. Eso es la diferencia. Si fuera que querían explorar, sería otra cosa. Pero eso no es la intención aquí. La intención aquí no era explorar, era llegar a donde está Dios en el concepto humano en aquel entonces. Y además, más que eso, es un perfecto ejemplo. Porque este es el punto de traer la enseñanza. Porque al fin de la hora, no importa si es o no es una historia real. No importa si que iban a hacer un torre solo para refrescarse. Right? Lo importante es que esto es una oportunidad para Dios traer una enseñanza. Porque eso es lo que se llama el Torah. El Torah es enseñar, instrucción. Eso es lo que quiere decir Torah. Es la función. Todo lo que hay aquí, el función, el propósito, es de instruir. Eso es el punto. El punto no es orígenes, no es autenticidad de que salió de la boca de Dios, esto, lo otro. Ese no es el punto. El punto es que si está transmitiendo la enseñanza, la verdad, porque eso es lo único que salva, la verdad, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Eso es lo que tiene que verse. Lo demás no son cosas, no son puntos, son fuera de puntos, son errores. Si tú miras cualquier otro punto aquí, está en error. That's it. El torre es religión. Míralo. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una religión. Una llegada al cielo donde está Dios. Y además hagámonos un nombre. Fíjese, un nombre. El hombre está tratando de hacer su propia religión, conectarse a Dios
a sus dioses y ser igual a ellos, y entonces ser conocido por un nombre. Eso es lo que Dios está mirando, y eso es lo que Dios resulta que Dios baja y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. No sé, todos estos tienen un solo Dios falso y pagano, no, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y la obra es de hacer su propia religión, de llegar al cielo, ellos mismos. El conceptos, no realidad, conceptos. Déjame repetir eso que la gente no entiende. Dios está aquí confrontando el concepto, no la realidad. Porque el concepto es donde está la verdad, no la realidad del asunto. O sea, el contexto real de lo que están haciendo esta gente, sino la idea, el concepto, la conceptualización de lo que están haciendo, la representación de lo que están haciendo, el significado. ¿Viste? Eso es lo que Dios está mirando aquí. Y también, pues, la gente no está entendiendo tampoco la Biblia, que también la Biblia se expresa en formas significantes o significativos y significantemente, en símbolos, en representaciones, no necesariamente en cosas reales, que físicas. No tiene que ser, pueden ser, pero no tienen que ser, porque el punto es el mensaje, la comunicación, no las figuras. Y eso es lo que tienen que entender las personas que leen la Biblia, las personas que critican la Biblia, ateos y otros, los escolares, los eruditos bíblicos, etcétera, etcétera. Tienen que entender que la Biblia está hecho para educación, no para historia real, no para ciencia, no para esta. Tiene un poco, tiene aquí, tiene un poco de historia, tiene ahí, pero el propósito de Dios es enseñanza. Pero ¿cómo vamos a ver que esto es de Dios? Eso no es lo que Dios está importando. Fíjate, a Dios no le importa eso. A Dios no le importó aquí. Fíjese, mira lo que a Dios le importa. Dios está interesado aquí en manifestarse a estos hombres que Él es Dios. ¿Usted ve eso aquí? Aún en esta historia, usted no ve que Dios hace énfasis. ¡Hey, yo soy Jehová Dios! ¿Qué están haciendo? Ustedes deben de adorar a mí. Él no está haciendo eso. Él no está haciendo eso. Porque eso no es lo que le importa a Dios en este momento. Lo que le importa a Dios es enseñanza, la instrucción. Es atraer a través de esta historia una enseñanza. Y esa enseñanza, ¿qué tiene que ver con el resto de la Biblia? ¿Y qué tiene que ver con ahora los cristianos, las religiones modernas? ¿Qué tiene que ver esto? La gente lo ven como ridículo. Así que los lenguajes fueron hechos ahí en el Torre de Babel, y ahí empezaron a decir: ¿para qué está eso ahí? Y uno puede pedir a cualquier cristiano que conteste: ¿y por qué está eso ahí? Pues hay una razón. Hay una razón que está eso. Porque Dios está dirigiéndose al concepto. El concepto aquí, como ya lo había dicho, que los hombres hacen religión. Y Dios entonces para ¿cómo se dice? Para desistir a la religión, al fabricar religiones hacia Dios que son falsas, porque el hombre no puede hacer, no es del hombre hacerlo.
Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. So, la respuesta a las falsas religiones que Dios tiene aquí, a la falsedad humana, del esfuerzo humana falsa de llegar al cielo, de llegar hacia Dios, tiene que ver con lenguas. Tiene que ver con lenguas. Génesis 11. Right? No estoy llegándome mucho ahí a dónde vengo. Todavía no. Estoy enseñándoles que la solución de Dios contra la religión falsa o la esfuerzo falso de los hombres arrogantes era la confusión de lenguas. Para que tú entiendas. Que tú entiendas que para que ellos no entendiesen lo hablado. So, para ponerlo en un contexto bien enfocado, que no se entienda lo que se habla entre ellos. So, directamente, para que tú veas que después, cuando se entienda lo que se habla entre ellos, usted entienda que entonces. So, este es el punto. So, entiende esto, lo que Dios está planteando aquí. Que ninguno entienda lo que él habla de su compañera. Así los esparció Jehová. So, de ahí se esparcieron y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Ok, now. De eso viene la palabra Babilonia. Ok. Porque de Babel. Alrighty. Ahora entendamos que el Torre de Babel establece un fundamento. Recuerde que estos son principios. Tiene aquí la figura de un torre. La semana que viene voy a hacer el dibujo. No lo voy a hacer hoy porque estoy en el calor de la explicación y el tiempo va corriendo. Pero para la semana que viene voy a hacer el dibujo o poner las ilustraciones juntos para que usted tenga visual. Porque una de las cosas que es muy importante para nosotros, ser humano, para que haya perfecta comunicación, es poder ver las cosas. So, como no hay esa perfección hoy día, no hay esa comunicación perfecta, el dibujo, las ilustraciones ayudan a concretar lo que se está diciendo. Y aquí lo importante no es lo que yo digo, sino lo que la Biblia está diciendo. ¿Ok? So, eso para la semana que viene. Así, entonces vemos que en Génesis 11 Dios no habla de otros dioses porque no hay otros dioses. Quizás cuando Dios dijo Elohim, hay muchas interpretaciones de por qué Dios dice Elohim. Se llama Elohim cuando Elohim quiere decir dioses. Y hay muchas diferentes explicaciones. Uno de ellos porque es un Dios trinitario, esto, whatever. Pero una de las cosas que yo he visto es que va en el patrón de lo que Dios está haciendo. Dios está aclarando quién es el verdadero Dios. Como yo estoy haciendo estos videos, ¿cuál es la verdadera religión? Dios está en la Biblia, es Dios diciendo quién es el verdadero Dios. Y entonces, aquí, Dios dice, yo soy Elohim. Porque las demás gentes y las gentes del mundo tienen muchos Elohim, ¿sí? Muchos dioses en plural. Pero Dios está diciendo, yo soy el único. Esto dice, yo soy Elohim, yo soy los dioses. Todos sus dioses que tú te imaginas que existen, no existen. Soy yo. El único Dios que hay, el Dios del cielo, el Dios del Nilo, el Dios de la hierba, el Dios de la vaca, el Dios de la tortuga, el Dios del amor, el Dios de la primavera, el Dios del otoño, el Dios del sol, el Dios de la luna, Dios, todas esas dioses que la gente se ha inventado. El único Dios es Dios, es Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Por eso
en mis enseñanzas, digo que Dios dice Elohim porque está enseñando que Él es los dioses que todos han hablado de este y del otro. Hay un solo, soy yo. Están hablando del mismo persona, del mismo Dios, pero no lo están entendiendo. Y eso es la realidad que Dios está enseñando en su escritura. Y eso es lo que debemos de estar viendo. Aquí Dios no dice, están adorando a otro Dios, porque en la realidad, ¿qué? No lo están. No hay otro Dios para adorar. Solo que están, el concepto que están intentando hacer, eso es más ofensivo todavía. O sea, una cosa que el hombre que no conoce a Dios esté atribuyendo a otro cosas imaginadas, deidad. Eso es una cosa, es ignorante. Pero vemos que Dios no está ni ofendido a la ignorancia. Eso está esperando. Son ignorantes, no entienden, right? Pero la idea, el concepto, fíjese que Dios responde más al concepto, esa idea de que ustedes pueden llegar a donde ustedes piensan, porque ni siquiera Dios está allí a ese nivel, pero ustedes piensan. ¿No lo ven? Que todo aquí es lo que el hombre piensa, no la realidad del asunto. Dios está respondiendo a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre cree, que Dios está aquí. Y aunque Dios está muy más distante, pero tú crees que yo estoy allí, que el Dios y cualquier Dios es allí, y tú te atreves a ir allí, en su mente tú piensas que tú vas a alcanzar a Dios allí, you know? So, eso es lo que Dios es esa arrogancia, ese concepto que el hombre tiene. Y cuando iba a parar de eso, iba a seguir. So, entonces Dios responde el concepto. Y de igual forma, los que leen la Biblia deben de buscar el concepto en la enseñanza. Eso está donde el punto, no en la realidad, sino en el concepto que está enseñado en la palabra. Ok. So anyway, we have that. Tenemos eso. Génesis 11. Lengua. Se ve que Dios impuso diferentes lenguas para que no se entienda. Okay. Tenemos el torre, lenguas confundidas, nadie entiende. Eso es lo que es. Génesis 11, Torre de Babel. Ahora vamos al próximo etapa aquí. Esto es Génesis 11. Vamos a ir a Génesis 28. Génesis 28 entonces nos trae otro torre. Ahora, más que hicimos con Noé. Noé, sabemos que Noé es una historia, de diluvio, una historia, pero que también se aplica a conceptos futuras en la Biblia, como la salvación y la iglesia y todo eso, la salvación del hombre. So, pudimos hablar de eso al mismo tiempo que estamos leyendo. Aquí Génesis 11 un poquito, cuando uno lo lee un poquito, como decir, más no relevante a otras cosas, a menos que uno ve un patrón, como lo voy a enseñar ahora. Pero mayormente cuando la gente lee en Génesis 11 no ven otras cosas relacionadas, solo que Dios está relacionando, diciéndonos sobre cómo los idiomas se hicieron, cómo se desarrollaron, sencillamente. Pero vamos a ver que no es tan sencillamente, hay un patrón. Génesis 11 es todavía fundamentaria a la realidad de Dios, a la verdad de Dios para los hombres. ¿Y qué tiene que ver el Babel? No solamente que los idiomas y los lenguajes, pero también que tienen un significado. ¿Cuál es el significado? Vamos a ver. Génesis 28. All right. Y entonces vamos a ver
aquí algo que pasó con Jacob. Entonces dice, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El verso 11 y el 12, y soñó, y he aquí una escalera que Jacob veía, una escalera que estaba apoyada en tierra. Alright, la escalera es ¿qué? Y su extremo tocaba ¿qué? ¿En el qué? En el cielo. El torre es su cúspide que llega al cielo. Y aquí la escalera de que Jacob veía en su sueño llegaba al cielo, ¿viste? Pero ¿quién hizo esta escalera? ¿El hombre? No. Esta escalera lo hizo Dios. Sí, lo hizo Dios. Esto es un símbolo. Ciertamente, son simbólicos. Aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Símbolos. La escalera que llega al cielo, símbolo. Jacob, símbolo. Todo es símbolo. Hello. So Dios está enseñando aquí que tanto la escalera, los ángeles y Jacob son un símbolo. Right? Y vemos que esta escalera, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Ahora se identifica. Y la tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, porque todos ustedes, como este sueño es símbolo. Esta es la situación aquí, que muchos no están reconociendo que Dios da aquí un símbolo. Incluso no era que Jacob estaba afuera. Fíjese otra vez. Vemos que aquí los ángeles que subían y descendían por ella. Vemos que Jacob está aquí en relación con los simbolicismos de Dios. Jacob forma parte del simbolicismo porque Dios se dirige a Jacob entre ella y desde ella. No puedes decir que la escalera es simbólico, pero no Dios en el alto de ella, seguro. Sí, porque esto no era una escalera física, era una escalera simbólica. Dios estando arriba de ella es simbólico también, representativo de Dios en los cielos, en su trono, no allí, pero es parte del simbolicismo, de la representación de Dios relacionado con Jacob. Y sabemos que Jacob representa los 12 tribus, la nación de Israel. O sea, entonces que todo ahí es un simbolicismo, todo. Y entonces aquí vemos el torre, no el torre de Babel, pero el torre que hace Dios, la escalera que da acceso desde la tierra al cielo. Jacob no subió la escalera. Símbolo. Él no está subiendo la escalera, sino que Dios está ministrando al hombre a través de esa conexión, enviando sus mensajeros. Eso es lo que enseña Génesis 28. El torre de Babel, el esfuerzo humano para llegar a Dios. Dios visita con confusión de lengua que no se entiende uno al otro. Ahora Dios revela a Jacob y Jacob mismo, que son símbolos
con la escalera de conexión hasta los cielos a Dios, que Dios envía entonces su mensaje al hombre en ese simbolicismo que representa la escalera y Jacob abajo, al pie de la escalera, y Jehová Dios arriba, en la suma o en el, ¿cómo se llama así? En lo alto de ella, de la escalera. So vemos entonces esto en contraste a Génesis 11. Pero todavía, aunque tenemos un contraste de la altura, de un contraste símbolo de, aunque uno fue un torre, estaba haciendo el hombre, pero algo alto ahora, de acceso al cielo, hecho por Dios, provisto por Dios, no por los hombres. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces en relación con Jacob, hecho por Dios. El hecho, la cosa que Dios está enseñando, que esto lo estoy haciendo yo. Yo estoy con Israel haciendo una escalera. Yo hice una conexión para el cielo con el hombre. Y usando que ¿dónde está? Jacob está ahí al fondo. No quiere decir que Jacob es el único, sino que él está allí. Y está lo que dice Jacob sobre la tierra donde él está. No está hablando de la relación con él y del acceso al cielo. Porque eso no es. Entiende que eso no es lo que Dios está hablando con Israel. Con Jacob. No todavía. Pero en la cosa que no lo dice. Esto sería un buen punto. ¿Por qué entonces Dios no dice a Jacob así? Usted tiene esta escalera. Es para Israel. Y solamente Israel, usted, tú y tus hijos podrán tener acceso a esta escalera. Dios lo dijo, no lo dice, porque no es la verdad. No es lo que Dios está haciendo, pero sí el simbolicismo se ve de que Dios tiene como símbolo, en contraste a el Torre de Babel, el acceso al cielo hecho por Dios. Y con Israel al fondo. Perfecto. Beautiful. Así mira, es muy lindo ver cómo Dios presenta todas las cosas bien claro. Ahí está clarito. Usted quiere ignorarlo, lo ignora. Pero eso está claro. No, vamos a seguir. ¿Cuál es el próximo correlación? Y para aquello vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. No. Éxodo 20. Y después que Dios da los 10 mandamientos, fíjese. Después que Dios da los 10 mandamientos, fíjese lo que sucede aquí. ¿Qué tenemos aquí? Antes de esto, los capítulos anteriores, están Israel al frente del monte de Dios. Otra vez, un torre, una escalera, un monte alto, la altura, y Dios está arriba. Dios estaba en lo alto de la escalera. Ok, hay que entender las cosas. La que hizo el hombre en Torre de Babel, Dios no estaba allí arriba, pero Dios descendió a ver lo que estaban haciendo estos payasos. Pues entonces, fíjese, ahora están en el monte de Dios. Anteriormente, Dios le dice a Moisés: va a preparar el pueblo. Dile al pueblo que se preparen, se ayunan, oran, buscan, se ponen espiritual. Es decir, que tienen que ayunar y prepararse. Era que se tenían que preparar espiritualmente. Ponerse en una forma más espiritual. Para poder, entonces, ¿para poder qué? Recibir lo que Dios le iba a mandar. Y lo que Dios le iba a mandar era más que los 10 mandamientos. Era más.
pero el pueblo no podía soportarlo. Fíjese lo que pasó. Lea la Biblia. Entonces, después del 10 mandamientos, el pueblo está oyendo esta cosa. ¿Y qué pasó? 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y a los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. ¿Ve? En inglés, yo hice la licencia en inglés antes de esta. Dice y se removieron. Fíjate, en inglés no dice temblaron, porque la palabra hebrea dice temblar aquí. Y ahora usted asuma que están temblando de temor. Pero la palabra en hebreo no quiere decir solamente temblar así de temor. La palabra en hebreo es esto, que es sacudir. Ellos se sacudieron, no ellos mismos, sino la experiencia al frente del monte fue que causaron que ellos estuviesen sacudidos. ¿Qué pasa cuando alguien se sacude, algo le está sacudiendo así? ¿Qué va a pasar contigo? Va a caer al piso. Van a caer al piso. Y entonces dijeron a Moisés, fíjese, se retiraron. Para retirar tienen que ponerse en pie y retirarse. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no suceda ¿qué? Lo que ha pasado aquí. Lo que parece que está pasando cuando Él habla. Que nosotros nos caemos como qué. Que para que no muramos. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde llegaron ese pensar que iban a morir? Fue la primera vez. Dice, no, porque estaba haciendo trueno. O sea, entonces, cada vez que hace trueno, la gente creen que van a morir. Porque estaba haciendo relámpagos. Entonces, cada vez que relampaguea, la gente cree que se van a morir. Porque el sonido de la bocina. Entonces, cada vez que suena una bocina, creen que se van a morir. El monte que humeaba. Entonces cada monte que humea, ellos creen que se van a morir. Seguro que no. Estas son cosas que han visto ya anteriormente. Lo que no era algo que habían experimentado, vivenciado, era este tembleque, este sacudimiento, que es la palabra en hebrea. Esa palabra en hebrea tiene 99 significados. Claramente. No estoy diciendo, tiene muchos significados. Pero el significado que más relevante aquí es la de sacudir. Y es de sacudir así, como uno está sacudiendo una cosa así. Fuerte sacudimiento que a un ser humano tiene que ser algo fuerte. Y no podía mantenerse en pie. Yo no sé, alguien puede mantenerse en pie si algo está así, si están moviéndose así. O sea, algunos de ustedes ya están entendiendo la conexión, están viendo. Otros dos rechazan porque no quieren. Así mismo como los que traducieron la Biblia en inglés de King James, el del rey Jaime, lo tradujeron y se removieron. Y entonces y se pusieron más lejos. ¿Cuántas veces va a decir moverse lejos? Se movieron lejos y se movieron más lejos. Es ridículo. Temblaron, estaban cayendo. Entonces decir, nos vamos a morir si Dios sigue hablando. ¿Por qué van a decir algo así? Sino que lo que experimentaron ahora mismo, este tembleque, este sacudimiento, era de tal fuerza de que caían al piso. Se veía, la gente está cayendo, nosotros vamos a morirnos, están muriéndonos la gente. Eso es el temor, porque vieron la gente cayéndose. ¿Okay? Esto es algo aquí que es, again, algo más. ¿Y qué pasó? No querían que Dios le hablara. Entonces el pueblo, Moisés dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis,
porque para probaros vino Dios. Otra vez, para probaros. ¿Tú viste? No es solamente relámpago y miedo de morir, sino algo está pasando aquí más fuerte. Y dice entonces, para que no pequéis. Moisés, oye, qué conocimiento tenía este varón. Él tenía un entendimiento, él es bien espiritual en esta hora, en este momento. Fíjese, porque para probarlos vino Dios, vino para sacudirlos, probarlos. Y para que su temor esté delante de vosotros. Eso es respeto. Esto es real, esto es algo real. No solo religioso, no cosas religiosas, teoría. Esto es real. Para que no pequéis. Viste que el pueblo rechazó. Y sabemos que después el pueblo pecó contra Dios de todos modos, porque no sufrieron esto, lo que estaba pasando a frente del monte de Dios. No lo sufrieron, no querían. ¿Sí? Entonces se quedaron sin prueba, sin experiencia que Moisés dijo en su perspectiva, que era para que no pecasen. Fíjense, no era para seguir la ley, era esto para que no pecasen. No querían, el pueblo estuvo a lo lejos. Y entonces, así dirá los hijos de cuando Jehová les respondió a Moisés: vosotros habéis visto que he hablado del cielo con vosotros, ¿sí? Entonces, Dios sabe que no lo iban a soportar. Y Dios entonces le dice: no hagas religión. Directamente después de esto y el rechazo de la gente en seguir recibiendo de Dios lo que Dios iba a mandar, después de los 10 mandamientos al pueblo, entonces los rechazan, no quieren. Moisés, tú hablas con Dios, no queremos esto. Entonces Dios dice a Moisés: bueno, entonces no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. ¿Qué quiere decir? Que no hagas religión. Ustedes no quiso la realidad, no quisieron la verdad, pero ahora no me hagas religión, porque eso es lo que van a hacer. Van a convertir esto en una religión cuando yo le estaba enseñando lo puro, lo verdadero. Dios lo iba a hacer. Ahí mismo ya había empezado a descender sobre ellos con poder y gloria. Son frases que los pentecostales usan cuando dicen que va a reventar el cielo sobre ellos. Ellos tenían temor de esto. Vamos a morir. Y entonces Dios, sabiendo esto, no es que Dios iba a seguir, porque Dios sabe sabe Dios que iban a decir así, sabe Dios. Porque el judío, el pueblo de Israel aquí no estaba todavía en su carne. Todavía no había Cristo aquí. Hay cosas aquí que no tenían para poder decir: ok, vamos, lléname de gloria, llénanos de su poder, túmbanos al piso. No había eso. Ok, pero Dios aún los trae allí. ¿Los trae allí para qué? Para enseñanza. Ok, aquí otra vez, enseñanza. ¿Dónde estamos? En el torre, no hecho de los hombres, sino en el torre hecho por Dios. El Dios está arriba en el monte, y el Israel, Jacob, está abajo de la escalera. Estoy mezclando los símbolos para que tú entiendas que es lo mismo. Y aquí vemos entonces la gente cayendo al piso. Y no quisieron seguir oyendo a Dios porque él iba a morir. No estaban nacidos de nuevo. Estaban en su carne todavía pecaminoso, pero Dios le está
trayendo a la luz. El mismo Moisés lo está diciendo que Dios te trajo aquí y quiere darte más para que no pequéis. ¿Sí? Pero el pueblo no está listo. No era culpa de ellos. El pueblo no está listo. El hombre no está listo. Dios lo sabe. No era culpa aquí de nadie. Solo que Dios está subrayando el punto para que nosotros hoy día demos de cuenta. Fíjate. Y entonces directamente después de esto, Dios prohíbe hacer la religión con él. Esto no es religión. Viste que entonces lo del Torre de Babel está desafiado en este momento también, un poquito más diferente que la escalera de Jacob. Era todo simbólico. Aquí vemos una manifestación en el mundo verdadero, real. No es simbolicismo. Es simbolicismo, pero no era un sueño como tenía Jacob. Ahora se está haciendo un poco más real, pero todavía simbólico en muchos aspectos. Estamos viendo algún sacudimiento físico en la gente, se caen al piso, están bajo el monte, se habían preparado en oración, en ayuno antes de este evento. El pueblo se separó, right? Antes se santificaron antes de este momento. Todos son correlaciones con lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, lo que viene después es en los hechos. Con esto voy a terminar hoy. Los hechos, capítulo 2. ¿Y qué sucedió en los hechos en capítulo 2? Ocurre aquí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban en el lugar, un lugar alto, en un lugar de reunión en altura, segundo piso, lo que sea, pero era más alto que normal. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Ahora vemos el estruendo también, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Right? Había en el monte fuego, ¿viste? Y asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y por qué era importante que el fuego se asentaba sobre cada uno de ellos? Que usted lo puede ver. Es que ahora el torre, la escalera de Jacob, el monte de Dios, está en cada hijo de Dios. Santo es el Señor. Está en cada hijo de Dios. Aleluya. El lugar donde Dios mora. Santo Dios. Y el fuego arriba del monte. Praise the Lord. Usted tiene que entender lo que Dios está enseñando en su palabra. ¿Okay? Y tenemos la figura del torre, de la escalera, del monte, pero no del torre de hizo los hombres, sino lo que hizo Dios, la escalera, right? Pero el concepto que querían hacer el hombre. Ahora vemos la realidad de Dios, la escalera de Jacob. Vemos la realidad de Dios, el monte de donde escribió Dios con su dedo su ley. Ahora el fuego de arriba, el estruendo, se sopló la lengua de fuego, como de fuego, arriba de cada uno de ellos. Y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Praise God. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No era la confusión de lenguas ahora.
Alright, aquí no se ve lo mismo que en Génesis 11, que Jehová descendió y confundieron su lengua. Aquí no es confundir su lengua, sino que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Right? Y aquí los judíos oído este estruendo, y entonces se juntó la multitud y ellos estaban confusos. ¿Por qué? Ahora la confusión no viene de que no entendían. Ahora la confusión es que entendían. So vemos ahora que la confusión lo tiene la gente, right? Porque ahora entienden la lengua. Ahora están entendiendo lo que se está hablando. Fíjese, en total oposición a Génesis 11, donde se confundieron la lengua y no se entendía. Ahora se habla en lengua y se entiende. ¿Sí? So ahora Dios está, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ok, aquí no dice que estaban hablando cada uno en lengua diferente, by the way, por si acaso. Aquí dice sencillamente que cada uno se oía y pues tiende a también incluir la posibilidad, porque nadie de nosotros estábamos allí, que las personas oían a cada uno hablar en su propio idioma. Algunos hablaban otros, esos no entendían, pero algunos hablaban en una lengua y otros oían y entendían otra lengua, oían, puede ser el mismo persona o otro. No hay esa claridad aquí que dice que cada uno hablaba una lengua diferente. Podía haber dicho así, pero no está haciendo ese énfasis. El énfasis está en los oyentes, no en los que hablan. So, ciertamente que los que oyeron, les oía hablar en su propia lengua. Eso es lo que está diciendo. De lo que se estaba hablando allí, no se sabe. Ahora estaban, fíjense lo que dicen otra gente, y estaban atónitos y maravillados, dicen: mirad, no son galileos estos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense, cada uno está hablando de ellos, o está hablando de los oyentes, o está hablando de los que hablan. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjate, eso todavía no está claro que cada uno hablaba esto, el otro hablaba aquello. Los oyentes oían en sus idiomas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que este torre lo hizo Dios. Este es el torre que llega al cielo. Aleluya, es la escalera de Jacob. Esto es el monte de Jehová. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir esto. Amén. Y otros, ¿qué quiere decir? Y más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Sí, ¿cómo puede ser alguien hablando en alemán lleno de mosto?
Entonces lo que quiero decir con esto es que sencillamente habían personas que no oían los lenguajes, no oían lenguas, de idiomas, lenguajes, oían ruido, ¿cómo se llama? Hablando alguna cosa que no tenía sentido. Están borrachos esta gente, right? Eso y con cualquier otro. Y si están llenos de mosto, también están caminando si estuvieran llenos de mosto. Al decir que están llenos de mosto, incluye no solamente hablar, sino también incluye el movimiento. Movimiento de... Estoy chequeando el tiempo. Wow, estos clases de una hora se tardan, ¿no? Ok, anyway. Aquí tú ves la correlación con Génesis 11 en 1, 2 y 3 partes de la escritura en relación con Génesis 11. Génesis 11 no está solo. Génesis 11 no está allí solamente para darnos información o una idea de cómo se desarrollaron los idiomas o las idiomas. Génesis 11 es fundamento, por lo cual no se puede tener una creencia o una religión que no acepte el don de hablar en lenguas o de la interpretación. No se puede tener una creencia que tira con el agua sucio de la bañera el niño, el bebé. El bebé es que en la iglesia tiene el don de hablar en lengua. La Biblia dice que fue dada a la iglesia, es uno de los dones del Espíritu, como también la interpretación de lengua, con la cual la gente son un solo pueblo y saben una cosa, hay entendimiento común y no hay nada que os desistirá, praise God, de lo que Dios quiere que se haga, de hacer la voluntad de Dios. La iglesia es lo más poderoso, la comunidad más poderosa sobre la tierra, pero necesita un solo lengua, necesita el entender lo que se está comunicando, se necesita el don de lengua y se necesita la interpretación de lengua. Que hay mucha desorden, se había en el pasado, ahí en el principio. Es verdad, pero no se puede echar el agua sucio con el infante que se está bañando en él. Porque el don de lengua y el hablar en lengua es cosa vital en la iglesia. Gracias a Dios que existe Pentecostal. Hoy día ustedes pueden seguir sin hablar lengua si quieren. El Pentecostal vamos a hablarlas. Amén. Vamos a cumplir lo que Dios quiere que la iglesia tenga, aunque usted no hable, no para todo el mundo, exactamente, y no todo el mundo en la iglesia pentecostal está hablando lengua genuina, no todos, pero hay aquellos que sí. Y en otra lección voy a hablar más sobre la autenticidad del hablar en lengua y del don. Voy a hablar más sobre esto, hay mucho que decir, pero por hoy es suficiente que la iglesia de habla lengua que tenga todos los dones, incluyendo el don de hablar en lengua y el don de interpretación de lengua, es parte de la iglesia y es fundamentada
desde Génesis 11. Tiene propósito, tiene enseñanza, tiene razonamiento. Y he presentado eso hoy día. Fundamento que no puede ser eliminada. Aunque el diablo, mire, fíjese, si el diablo no quiere que la iglesia haga algo, es orar. El diablo no quiere que uno ore, pero oración en error sigue siendo errada de todos modos. Pero una cosa es más potente que todas las cosas que tienen que entender ustedes, y es que el hablar en lengua son cosas que vienen de Dios. Y es más allá que el persona hablando. Cuando tú ves la Biblia, otra vez voy a cubrir esto en otro tiempo, de acuerdo de lo que, porque no es lo que uno dice, fíjate. Y con esto termino, porque esto es importante, la gente está muy confundida en esto. Dice que todos hablaban como dice, que todos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es la diferencia. Y es que es lo que el Espíritu da, no es lo que el hombre dé. No es lo que viene de adentro de una persona. Las lenguas genuinas son del Espíritu de Dios. Y no pueden nunca ser no incluidos, ser parte de la iglesia. No importa. Todo lo demás excusas que ponen. Siempre ponen una excusa. Que los grupos heréticos, que esto, lo otro. Y no importa. Los grupos heréticos también hablaban de Cristo. ¿Y qué? Entonces no podemos enseñar de Cristo porque los grupos heréticos hablaban de Cristo. ¿Qué más tenían? Adoraban en templos. Y ahora no podemos adorar porque usted está en un templo. Si el grupo herético también hacía eso. Se pone ridículo. El grupo herético no fue dicho herético porque hablaron en lengua. No fue eso. Fíjese. So no vamos a entrar en la apologética del asunto. Ya es bastante que la Biblia demuestra una serie de símbolos, de representaciones que establecen conexión con la iglesia de los hechos y de los don, el don de lengua y el don de interpretación de ella. Y la diferencia entre Torre de Babel y la escalera de Jacob, el monte de Jehová, y lo que Dios hizo en el día de Pentecostés, lo que es el corazón del pentecostalismo. No estoy presentando el pentecostalismo como la religión verdadera, no. Yo dije muy claramente en el principio, todas las religiones tienen problemas, ¿okay? Pero el hablar en lengua y el don de interpretar la lengua no es parte del problema de los pentecostales, ¿okay? Esto es bíblico. All right, Dios le bendiga. Mira, fue la noche y la mañana el próximo día. Dios le bendiga. We'll see you next week. La semana que viene les voy a hacer el dibujo para que lo vean otra vez más claro dibujado.